Hoy en Consultorio Electoral, el postdebate. Soy Alejandro Echegaray y me acompaña Maridalia Gómez en la coconducción. Y tenemos a Ángel Ávila, representante de Ricardo Anaya, Martí Batres, representante de Andrés Manuel López Obrador, Vanessa Rubio, representante de la campaña de José Antonio Meade, Roberto Rusildi, representante de Jaime Rodríguez el Bronco, y Alfredo López Rojas, que se incorporará en unos minutos con nosotros, que viene en representación de la campaña de Margarita Zavala. Pues iniciemos, entremos al debate. ¿Por qué no iniciamos con el tema de seguridad? ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos que ustedes representan en materia de seguridad? ¿Y es esto viable, no es viable? A ver, empecemos con Martí, por favor. Bueno, yo para empezar quiero hacer una evaluación general y me meto al tema de seguridad. Creo que el debate arroja resultados muy buenos. Andrés Manuel López Obrador es el gran ganador del debate. Tenía a todos en contra. La expectativa de nuestros adversarios era: se va a equivocar y nos vamos a ir sobre él. Va a caer en la provocación y entonces nos vamos a ir sobre él. Y la verdad es que, pese a la gran agresión que tuvo consistentemente en contra, Andrés Manuel se mantuvo muy sereno y muy firme. Entonces, no cometió ningún error, no cayó en ninguna provocación, se mantuvo muy sereno y libró muy bien el debate. En materia de seguridad, es el único que mostró resultados. Tal como lo dijo, en la Ciudad de México bajaron los índices delictivos, bajaron en un 12%, como después lo confirmó Verificado MX. También bajó el número de secuestros en un 27%, señaló Verificado MX posteriormente. Y también se redujo el robo a autos, se redujeron también los asaltos violentos, se redujo el número de homicidios en más de un 30%. Es decir, López Obrador dio muy buenos resultados en materia de seguridad. Hacia adelante servirá esta experiencia. Los problemas de México, sin embargo, son más graves. Vivimos una gran matanza, una terrible y triste matanza desde hace 2 sexenios, desde hace casi 12 años. Ya en el sexenio de Felipe Calderón tuvimos más de 100,000 ejecutados y la cifra recientemente la acaba de superar Enrique Peña Nieto. Ya tenemos más de 100,000 ejecutados también bajo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Resulta paradójico que entre más dinero le han metido a la seguridad, han comprado más armamento, han apostado más por la fuerza, ha habido menos resultados, ha habido más muerte. Hay muchos encarcelados, la mayoría jóvenes, y sin embargo, la seguridad no ha mejorado, al contrario, hay más inseguridad, hay más violencia. Ahora se agrega una cifra más terrible, triste, que es la de los feminicidios. 7 mujeres son asesinadas todos los días, y en ese mar de sangre, nosotros decimos, tiene que haber una mejor estrategia. No solo el uso de la fuerza, es decir, sí debe usarse la fuerza, pero no solo el uso de la fuerza. La reunión del gabinete diario para tener el pulso, la información y las directrices cotidianamente con el presidente de la República, los secretarios de Gobernación y Seguridad Pública, también y el procurador. También, por otro lado, medidas de carácter que impulsen la limpia de los cuerpos policíacos de corrupción. Por otra parte, también medidas de carácter social, es decir, preventivas, no solo la fuerza, sino también empleo para los jóvenes, más oportunidades para la educación, ampliación de los espacios en la educación superior, becas para los jóvenes que están en el bachillerato. Y luego está también las medidas que tienen que ver con buscar la paz, la tranquilidad en el país, de tal forma que esta violencia que nos está afectando tanto pueda bajar, pueda ceder y recuperemos la paz y la tranquilidad, que es el valor supremo, el valor superior. Apoyándose en sus resultados y en el diagnóstico adecuado lo vamos a lograr. Hay en el análisis que hace Andrés Manuel López Obrador una cuestión de fondo. A pesar de del gasto que se ha hecho en seguridad y en armamentos, ¿por qué no ha bajado el índice delictivo? ¿Por qué ha subido? Porque hay una concepción equivocada.
Y el único de los 5 candidatos anoche que planteó una estrategia distinta fue Andrés Manuel López Obrador. Es decir, la economía no ha crecido en 35 años y por otro lado, la desigualdad social sí ha crecido enormemente. Esa situación ha fracturado el tejido social. Se calcula que hay cientos de miles de mexicanos que se encuentran en la industria del narcotráfico y en otras, y eso quiere decir que el problema se torna mucho más complejo. Vanessa, por favor. Muchas gracias. Pues antes que nada, María Dalia, Alejandro, muchas gracias por tenerme aquí y saludo a mis compañeros de la mesa. ¿Qué tal? Desde luego también saludo a todos en sus hogares. Yo lo que les diría fue un debate muy interesante. Al final del día, nosotros siempre hemos estado con José Antonio Meade dispuestos al diálogo. Creemos que el diálogo, el debate de ideas es un elemento fundamental de la democracia. Mientras más debates hayan, mejor. No le tememos, no le sacamos a esos planteamientos de poder dirimir qué plantea una persona y qué plantea la otra. Creemos que sin duda José Antonio Meade fue quien mejor planteó sus ideas, es quien más experiencia tiene, quien más capacidad tiene, quien más además ha dado resultados concretos en los más de 20 años que lleva de servicio público. Es un ciudadano avalado por 3 partidos y que es el único comparado sobre todo con Andrés Manuel y con Anaya, pues que puede dar muestras de ser honesto, ser pulcro y de poner de frente sus documentos para que así cualquiera los pueda verificar y no nada más nos quedemos con lo que decimos que tenemos o lo que decimos que no tenemos versus lo que es, ¿no? Pero bueno, muy importante, yo les diría, entre las propuestas que planteó José Antonio Meade, número 1, un ministerio público autónomo que quite discrecionalidad, que quite cualquier posibilidad de consigna. Eso creemos que es un elemento institucional sumamente relevante. Un código penal único para delitos graves. Un código penal único que justamente castigue el feminicidio igual si se comete en Chihuahua que si se comete en Chiapas. Un código penal único que castigue lo mismo un homicidio si se comete en Veracruz que si se comete en la Ciudad de México. Y en ese sentido creemos que los criminales arbitran menos el sistema penal y sobre todo poder tener esa homologación nos permitiría ser más efectivos en abatir el crimen. Una agencia de investigación especializada y cuadruplicar los recursos que hoy por hoy se destinan para investigación, porque se cometen alrededor de 2 millones de delitos al año y solamente 16,000 se castigan de manera efectiva, en gran parte por la falta que nos hace de tener autoridades e instituciones que se dediquen de manera adecuada a investigar los delitos. Sin duda, yo creo que la parte más controvertida que se ha planteado en los últimos meses y que además ayer en el debate mismo fue producto de posicionamientos, yo diría prácticamente todos en contra de la posibilidad de que haya amnistía, ¿no? Para nosotros la propuesta de amnistía de López Obrador nos parece una locura. El sentarte y platicar con una víctima de secuestro, con una víctima de un familiar que fue asesinado, con una mujer que fue violada, nos parece absurdo y nos parece que va en contra del derecho básico de las víctimas el pensar que vamos a sacar a los delincuentes a la calle. Como lo dijo José Antonio Meade, los delincuentes deben de estar donde deben de estar y donde determinen las autoridades correspondientes, en su caso en la cárcel, pero no podemos pensar en un México donde todos nos sintamos seguros teniendo a los delincuentes en la calle. Eso sí se nos hace absurdo a todas luces y creo que es la propuesta central de López Obrador, entre la propuesta central de la amnistía y el de que tengan reuniones todas las mañanas a las 7 o a las 6:30 o a las 7:55. La verdad es que para nosotros esa no es una política seria de seguridad. Una política seria de seguridad tiene que ver con reformar las instituciones, fortalecer las que necesitamos impulsar y crear nuevas. En este caso, reiterábamos la agencia de investigación que consideramos que es elemental en nuestro marco institucional. Pero volvemos al punto, para crear un marco institucional adecuado se debe de creer en las instituciones. Y cuando alguien no cree en las instituciones, como López Obrador, y manda al diablo lo mismo a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que les llama maiciados,
lo mismo que al ejército, que le llama matraquero, y al final del día yo creo que no se puede pensar en gobernar un país como México, de la complejidad, de la diversidad de nuestro país, sin tener una estrategia clara. 1, de respeto institucional, porque por ahí se debe de partir. 2, de mejora institucional, de una mejor articulación de las instituciones, pues para batir el crimen de frente. Y desde luego poner límites, porque además necesitamos darle certidumbre al Ejército y a la Marina en su desempeño de trabajo. Estamos de acuerdo, sin duda, en mejorar la capacitación de las policías. La policía en México se capacita en promedio 6 meses, dependiendo de qué estado hablemos, dependiendo si es municipal, estatal o federal. Y en América Latina el promedio son 3 años. Entonces sí estamos ahí rezagados, sí necesitamos también fortalecer esa parte. Y desde luego, sin duda, creemos que lo más importante también es dar oportunidades a las mujeres, oportunidades a los jóvenes. Creemos que con el programa Avanzar Contigo que ha propuesto José Antonio Meade, lo que se le va a preguntar a cada persona es una revolución en la política social. Es preguntarle a cada persona, tú qué necesitas para triunfar, tú qué necesitas para cumplir tus sueños, y en ese sentido, que en vez de que el gobierno presuponga lo que tú necesitas, que tú le digas al gobierno lo que tú requieres en materia de desarrollo. Y creemos que el énfasis en los jóvenes y el énfasis en las mujeres tiene que ser la clave para un México exitoso, un México de vanguardia, un México del siglo XXI, que no le diga no a las inversiones. En la administración de López Obrador aquí en la Ciudad de México, pues disminuyeron 39% la inversión extranjera directa, y hoy lo estamos viendo en la volatilidad que ha tenido significativa el peso. Lo han dicho los analistas internacionales, lo han dicho los inversionistas. Se ve un riesgo en López Obrador, y eso creo que es algo que nos quedó a todos ayer del debate, y yo lo quisiera subrayar. Vanessa, muchas gracias. Al contrario, gracias. Tenemos que ir a un corte y regresamos con Roberto Rusildi. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos del corte. Alfredo López, muchísimas gracias. Del equipo de Margarita, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Continuamos con el tema de seguridad. ¿Cuál es el proyecto de El Bronco, Roberto, en materia de seguridad? Alejandro, Maridalia y compañeros, gusto saludarlos. Yo creo que uno de los temas más importantes que sucedieron en el debate ayer fue el deslinde que tuvo el Bronco del resto de los candidatos de los partidos, en donde dejó claro que no importa los buenos diagnósticos que se hagan y las soluciones que se presenten, mientras sigan viniendo de los partidos, es muy difícil, es muy complicado, aunque tengan las buenas intenciones, implementarlos. Y de esa manera se presenta el plan de un gobierno independiente, de una presidencia independiente, así como está sucediendo en Nuevo León. También dejó muy claro Jaime, que es el único de los candidatos que está ahí, que tiene experiencia en enfrentar a la delincuencia. En 2 órdenes de gobierno, el municipal y el estatal, ya lo ha hecho. Tuvo, desafortunadamente, varios atentados. 3 veces intentaron matarlo cuando defendía su ciudad. En esa defensa de la ciudad que gobernaba, secuestraron a su hija, apenas una semana de haber entrado a la presidencia municipal, y poco tiempo después matan a su hijo perseguido por la delincuencia. Todo esto tratando de que se contuviera y no siguiera provocando a los delincuentes y que no pudieran seguir gobernando su ciudad. Entonces, el único que se ha enfrentado y que tuvo el valor y lo ha demostrado es Jaime Rodríguez. Después gana la gobernatura de forma independiente. Empieza, por cierto, con solamente 2% de posibilidades cuando empieza la campaña, y termina con un 52%. Todos los demás candidatos juntos no lograron la votación que tenía él. Llega a la gobernatura y empiezan años muy complicados para nuestro país en temas de inseguridad, y Nuevo León se ve envuelto junto con el resto del país en esta complicación. Estas complicaciones hacen que tenga que tomar acciones diferentes, y lo que hace es contratar a los expertos que lo han resuelto. Junto con la iniciativa privada se contrata a la empresa que liberó a Nueva York
de los problemas que tuvo de la delincuencia. La de Giuliani. La de Giuliani. Pero no a Giuliani como lo hicieron en el pasado, a la empresa que asesoró a Giuliani. Y entonces empieza a dar buenos resultados con inteligencia, con investigación de todo lo que se está haciendo. Después, ya que se empieza a controlar el tema, se da otro acierto muy importante. Empiezan las preparatorias militarizadas. Invita al ejército a que envíe maestros y empieza a construir preparatorias militarizadas, y hoy, con base a la educación, plantea que se reduzca la violencia. Entonces, investigación, mano dura y educación para poder resolver. Se dan así las cosas. Hoy es un candidato independiente que no tiene ninguna atadura con ningún otro líder, sindicato, grupo de poder. Entonces tiene toda la libertad para poder actuar. No tiene que responderle a nadie más que a los ciudadanos de México. Y ese es el plan que presenta Jaime en su propuesta. Roberto, muchas gracias. Ángel, por favor, ¿cuál es la propuesta de Anaya? Bueno, gracias por la invitación a Idalia. Gracias, Alejandro. Un saludo a los compañeros de la mesa. Y por supuesto, comentar que primero un reconocimiento que nadie lo ha hecho, pero es necesario que alguien lo tenga que decir, lo decimos nosotros sin rubor. Un reconocimiento al trabajo del Instituto Nacional Electoral el día de ayer en el tema del debate, con un mejor formato. No se habla nada de la autoridad electoral en los postdebates, porque entonces lo hizo bien. Es decir, en un partido de fútbol, cuando un árbitro no es noticia, quiere decir que trabajó bien el árbitro. Entonces, nosotros lo decimos, hay un reconocimiento al trabajo del Instituto Nacional Electoral. Nosotros tenemos varias propuestas en materia de seguridad. Primero, el balance creo que está muy claro. El ganador el día de ayer del debate a nivel nacional fue Ricardo Anaya. No lo decimos nosotros, lo dicen la gente, lo dicen los especialistas. En todos los portales nacionales e internacionales, Ricardo Anaya fue considerado como el principal actor el día de ayer, aventajando a los demás candidatos por sus propuestas, por su preparación y sobre todo porque dejó claro que tiene un proyecto de futuro para México. El tema de la seguridad es muy sencillo. Mientras López Obrador propone, sus dos grandes propuestas ayer fueron la amnistía a los delincuentes y traer al Papa a resolver el asunto, es muy complicado. Estamos ante lo que desea José Antonio Meade, el gobierno del cual le forma parte, nos tiene en un baño de sangre, ¿no? Hay que reconocer esa parte, más de 100,000 asesinatos en lo que va de este año. Todo lo que dijo Meade pudo haberlo hecho en este gobierno, no se hizo. Estamos en la peor crisis de violencia que hay en la historia del país. Hay espacios que la delincuencia organizada gobierna, como en el estado de Guerrero, en donde la delincuencia organizada tiene el control de la vida pública, desde el mercado, desde poner los precios de las carnes, de las flores. Es decir, la delincuencia organizada gobierna en varios espacios del país y eso es muy grave y es responsabilidad de este gobierno. ¿Nosotros qué proponemos? Combatir la corrupción, combatir la impunidad. En el tema de la corrupción proponemos la muerte civil a todos aquellos funcionarios públicos que hayan cometido actos de corrupción, no puedan volver a participar en las administraciones públicas. Proponemos que no prescriba el delito de enriquecimiento público para darle un seguimiento a los funcionarios. Proponemos que por fin el PRI deje pasar la reforma en el Senado de la Fiscalía General de la República que el PRI tiene bloqueado, que quieren poner a un fiscal carnal y que gracias al Frente por México en el Senado no se ha logrado, que quieran imponer a un fiscal que le cuide las espaldas a el gobierno priista que seguramente saldrá. Proponemos que el PRI deje de obstaculizar en el Senado el tema de la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, se construyó un sistema nacional anticorrupción modificando 7 leyes. Falta el tema del fiscal anticorrupción. El PRI se ha opuesto a que se nombre un fiscal anticorrupción. ¿Qué necesitamos? Inteligencia financiera, que realmente Hacienda le pegue a las ganancias de los cárteles. Absolutamente hoy no hay ningún decomiso de dinero de esas magnitudes. Y sobre todo lo más importante, invertir en capacitación de los ministerios públicos. Hace falta mucho más policías en el país. Ricardo tiene muy claro que hay que crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es decir, separarla de la Secretaría de Gobernación para que las instituciones que procuran justicia y están a cargo de la policía no sean utilizadas con fines electorales. Hoy la PGR
no lo dice Ricardo Anaya ni lo dice el Frente, ha sido utilizada para una campaña en contra del principal candidato opositor, que es Ricardo Anaya. Lo acaba de decir el Tribunal Especializado en Materia Electoral, que la PGR está utilizando, digamos, recursos públicos en contra de Ricardo Anaya. Entonces, y finalmente, las propuestas tienen que ver con mayor participación de la sociedad en el combate a la delincuencia. Hoy, tristemente, este gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, cuando las organizaciones de la sociedad civil le han propuesto algunas alternativas, fíjate nomás, Enrique Peña Nieto dice que están bulleando a las instituciones, ¿no? Porque no lo dejan trabajar. Y en cambio López Obrador dice que no cree en las organizaciones de la sociedad civil, que las ve como tema de pirurris y que no sirven mucho. Lo que nosotros decimos con Ricardo Anaya es que la sociedad civil tiene que estar metida de lleno en estos programas de prevención del delito, porque si no, no vamos a poder acabar con la violencia. Tema de mayor empleo, cultura, deporte, esto es lo que necesita este país para que los jóvenes no terminen, buscando otras alternativas para salir de la pobreza. Mayor control de armas en la aduana, lo ha dicho Ricardo Anaya, una mejor relación con los Estados Unidos, mayor inteligencia y paulatinamente retirar al ejército de las calles. El ejército no debiera estar combatiendo al crimen organizado, sino con mejores policías tienes que ir retirando paulatinamente al ejército. Es decir, Ricardo presentó una serie de propuestas muy importantes que por supuesto nada tiene que ver con perdonar a los delincuentes, como lo plantea López Obrador. Decía Martí, hay un baño de sangre, y López Obrador quiere que en el tema de los feminicidios alguien pueda perdonar a quien asesinó a tu hija. Eso es una absoluta locura. Y por supuesto, por eso ganó Ricardo Anaya. Ángel, muchas gracias. Alfredo, ¿cuál es la propuesta de Margarita? Mira, en el debate vimos con mucha claridad varias cosas. La primera, si hay un candidato que representa a los ciudadanos, es la candidata de la seguridad, que es Margarita Zavala. Margarita es sin duda candidata que tiene más experiencia en este tema, y no solo ella tiene experiencia, también se ha acercado de los mejores expertos como Alejandro Ope, quien está asesorando en aspectos de seguridad. El primer punto para mejorar la seguridad en nuestro país, sin duda, es fortalecer a las instituciones. ¿A qué me refiero con el fortalecimiento institucional? La Policía Federal, que ahora forma parte de la Secretaría de Gobernación, no ha recibido mayor presupuesto en lo que va del sexenio. Solamente en el último año del sexenio se le aumentó en 10% el presupuesto. Margarita Zavala propone doblar el número de policías federales. Y no solo doblar el número de policías federales, sino darles capacitación, enfocarse también en control de confianza y ayudar a las fuerzas policiales a generar, a que tengan mucho mayor fortaleza institucional y así poder retirar paulatinamente al ejército de las calles. Pero el ejército tiene que estar todavía en las calles de México. ¿Por qué? Porque la situación es dramática. Y entonces ella lo dejó muy claro ayer. Utilizaré toda la fuerza del Estado que esté en mis manos para defender a los mexicanos de la delincuencia. Y vemos un contraste muy claro. El contraste entre una opción de país, que significa López Obrador, que quiere amnistía para los criminales, a los criminales que han asesinado a miles y millones de ciudadanos mexicanos en este país, y él quiere perdonarlos, quiere que estén libres en la calle. A diferencia de López Obrador, Margarita propone utilizar toda la fuerza del Estado para defendernos a ti y a mí y a todos los que nos están viendo en su casa de la delincuencia. ¿Qué más propone Margarita Zavala? Efectivamente, propone la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y sacarla de la Secretaría de Gobernación. Lo propuso un año antes que el candidato del PRD, que Ricardo Anaya. Ricardo es muy bueno para plagiar las propuestas y me da gusto que en este caso haya plagiado una de las grandes propuestas de Margarita Zavala en temas de seguridad. Adicionalmente de esto, propone algo que nadie más propone: la educación en valores. Si a este país se ha empezado a descomponer de la manera como se ha descompuesto, es porque se nos han olvidado los valores. Y los valores empezando por los partidos políticos y por los miembros de estos partidos. Los 4 candidatos del PRI que estuvieron ayer, un candidato por convicción, que es José Antonio Meade, otro candidato por hábitos, que es Ricardo Anaya, y un último candidato del PRI por nacimiento, que es Andrés Manuel López Obrador, sin contar también el pasado priista del Bronco, nos han dejado claro que los valores es lo último que está en su agenda. Sin embargo, Margarita Zavala propone los valores para las familias mexicanas y para que este proceso de recomposición social empiece desde la escuela también. Por último, Margarita sí deja claro que hay
una diferencia abismal entre los otros: el estilo de vida. Ella ha tenido un estilo de vida sencillo, honesto, y siempre ha sido congruente entre lo que dice, lo que piensa y lo que hace, a diferencia de los otros candidatos. Alfredo, muchas gracias. Tenemos que ir a corte, pero regresamos para que el derecho de réplica. Vamos a corte y regresamos. Regresamos del corte y estuvimos hablando sobre el tema de seguridad. Los diferentes representantes de los candidatos hicieron una exposición. Primero un diagnóstico, también una exposición de la propuesta sobre políticas públicas. Quizá hubo alusión ahí a algunos proyectos, a algunos candidatos de lo que sucedió ayer, y probablemente podamos hacer Yo creo que podríamos arrancar un poco la dinámica de las preguntas y que ya si quieren responder las alusiones personales las vayan respondiendo en el camino, si no no nos da tiempo. Y para tratar de hacerlo más ágil, como si fuera una tarjeta informativa de estas que se entregan en los reportes internos y que no fuera tan elaborado un discurso, yo quiero decirles que todo lo que he escuchado después de 25 años de dedicarme a estos temas no me es ajeno. Realmente lo he escuchado cada periodo de administración y de cambio. Me parece que es el tiempo de las propuestas muy concretas y hay dos elementos fundamentales. Ustedes están en su diagnóstico y en sus propuestas asumiendo tácitamente de que hay un fracaso en algunos aspectos y hay algunas deficiencias en otros, institucionales, de estructura y demás. Sin embargo, tenemos un andamiaje muy construido en el tema de seguridad, que no funciona. Los elementos principales son dos: impunidad y corrupción. ¿Cuáles son las medidas específicas, claras y concretas? Si consideramos que ya dijeron ustedes las estadísticas, que prácticamente 8 a casi 9, más o menos en ese promedio, no se castiga de cada 10 delitos. Y por el otro lado, si nos ponemos a revisar lo que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, en los 19 años que tiene de trabajo elaborando estas auditorías, ha detectado dinero que no se puede corroborar su destino o cómo se empleó, más o menos en 275,000 millones de pesos en 19 años. Solo que en 4 años, en casi 5 años, los últimos 5, encontramos 232,000 millones. Esto significa que una institución sí funciona, sí está funcionando la auditoría. El problema es que tenemos gobernadores y tenemos funcionarios que no están en prisión. Y eso es corrupción e impunidad. Bueno, no sé quién quiera comenzar, pero ¿qué son las medidas? Que va a empezar el debate, están en el elevador con sus jefes, les tienen que dar un brief en lo que bajan 5 pisos. Vámonos. Impunidad y corrupción. ¿Cuáles son las medidas específicas? Porque el andamiaje sí existe. Lo que ustedes proponen ya existe. La autonomía del MP, en fin, varias cosas existen. No sé, pero levanto primero, perdón, porque no fue la mujer, sino Alfredo, ¿verdad? Así es. Adelante. Mira, yo te partiré esto en dos partes. La primera, sí es importante, además, quién es la persona que encabeza el gobierno. Sí es importante quién gobierna. Nos dimos cuenta en el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto que iban cayendo gobernador tras gobernador tras gobernador del nuevo PRI. Pero la nueva mafia del poder tampoco está ajena a esto. López Obrador tiene en su gobierno a Ponce, a Bejarano y a más. Entonces nos damos cuenta que quienes han gobernado, López Obrador, el PRI, también pues están cargados con personajes que están cercanos a la corrupción. Entonces lo primero es, sí importa quién gobierna. Y si ese perfil es un perfil como el de Margarita Zavala, que si en algo les gana a todos, es en trayectoria de honestidad intachable, bueno, pues empezamos con el pie derecho. Pero no es solamente importante quién gobierna. Necesitas tener acciones, propuestas específicas para combatir la corrupción. Lo primero que hay que hacer es cerrar los espacios a la corrupción. Los espacios que hoy están abiertos de par en par en todos los gobiernos, tanto locales como federales, ¿no? Y están abiertos porque lo vemos que la Auditoría Federal de la Federación encuentra todos los días un caso nuevo de corrupción donde el dinero público se pierde. ¿Por qué? Porque la política se ha vendido o se ha sometido
al dinero público que tienen los partidos políticos, dinero público que tiene Morena, 2.500 millones de pesos este año, que tiene el PRI y su frente, que tiene casi 5.000 millones de pesos, y que tiene el PRD y su frente con otros 5.000 millones de pesos. Y la única candidata que ha renunciado a ese dinero público es Margarita Zavala, y siguiendo su ejemplo, vemos su liderazgo, también renunció el Bronco, el otro candidato independiente. Entonces, las acciones concretas, esa. Segundo lugar, además de cerrar los espacios a la corrupción, hay que ser implacables con los corruptos. No puede seguir habiendo impunidad. A los corruptos se les tiene que juzgar y se les tiene que castigar. Y el gran problema de este país es que a los corruptos no se les ha castigado. No se ha castigado a los corruptos ni del PRI, ni de Morena, ni de ningún otro partido político. Es momento de utilizar a las instituciones del Estado y de aplicar las leyes, porque tenemos que dejar de ser un país con leyes para ser un país de leyes, donde la ley se respete. Y por último, Margarita Zavala sí propone algo también muy concreto, que es una oficina de ética en la Presidencia de la República. Esta oficina de ética en la Presidencia de la República va a verificar la trayectoria de los servidores públicos. ¿Para qué? Para que estos servidores públicos, una vez que lleguen a hacerlo, que ocupen puestos importantes, pues no tengan estos escándalos de corrupción y esta trayectoria manchada, como vemos en muchos casos de las administraciones, tanto locales como federal. Muchas gracias. Bueno, yo diría, y si fuera en el elevador, como lo estaban planteando ustedes, yo lo que pensaría es decir, número uno, se necesita ser honesto. Si no eres honesto, no se puede combatir la corrupción siendo corrupto. Eso ya es una mínima que se requiere, ¿no? Y hoy justamente en la tarde, José Antonio Meade dio una conferencia de prensa en donde habla de los departamentos de Andrés Manuel López Obrador que no declaró en su 3 de 3. Por eso nosotros insistimos en que es importante no solo la 3 de 3, sino la 7 de 7. No todo el mundo tiene por qué entender qué es qué. La 3 de 3 es aquella que fue promovida por la sociedad civil, por cierto, de la cual desconfía López Obrador, también es otra que me faltó en mi listado de hace ratito, pero fue un esfuerzo muy importante de la sociedad civil en donde dice, tienes que dar tu declaración de ingresos, tu declaración del SAT y tu declaración de posible conflicto de interés. Pero además lo que nosotros le estamos agregando es, no es suficiente lo que tú digas que tienes, no es suficiente lo que tú digas que ganas, sino que te lo auditen, que sea verdadero, que vivas de acuerdo a lo que dices que ingresas. Esa es la 7 de 7 y por eso la importancia que le estamos dando. José Antonio Meade ya la puso de frente y bueno, pues no se han unido el resto de los candidatos que están aquí, en particular López Obrador ni Anaya. Por el otro lado, ¿qué implica que haya mentido López Obrador? Mintió con 2 departamentos que están en Copilco, están en el registro público de la propiedad y eso es público. Se hizo la consulta y ahí están. Ahora, ¿qué han dicho sus voceros hoy todo el día? No, lo que pasa es que están en un juicio de herencia. No querramos escondernos en la ley. La ley lo dice clarito. En su caso, si estuvieran en un juicio de herencia, hay dueños, porque no pueden no tener dueño en ningún momento determinado. Entonces, los dueños son tanto Andrés Manuel como sus hijos. Y en ese momento tenían que haberse declarado. Ahora bien, no. Si ya se solventó el juicio de herencia y dice que se los donó, pues entonces lo tuvieron que haber declarado. Los hijos que lo recibieron debieron de haberlo declarado y Andrés Manuel, mientras tuvo posesión de eso, aunque sea por un periodo de tiempo corto, lo debió de haber declarado. Aquí el caso son las mentiras de las que ya estamos hartas y hartos los ciudadanos de México. Y vuelvo al punto, no se puede combatir la corrupción siendo corrupto. Entonces, la pregunta, ¿de qué vive Andrés Manuel López Obrador? Quizá una de las respuestas también, ¿de qué vive su familia? Pues viven de haber trabajado en Morena durante mucho tiempo, los partidos se financian con dinero público y pues esa es la única fuente de ingresos que se ve en la familia, porque no encontramos otra. Lo hemos dicho de manera sistemática, es un fantasma fiscal. Y no es fácil, o sea, no es claro y no es correcto decir, no, pues no tengo nada porque pues mira, te lo regalo y te lo regalo y yo empecé a regalar todo y pues ya me quedé sin nada y entonces reporto que no tengo nada. Eso no es viable, no es creíble, no es honesto y por ende creemos que sí se deben muchas explicaciones que puedan ser incluso constitutivas de delito. De entrada, hacer un planteamiento franco de frente a la sociedad y ayer Andrés Manuel se comprometió a que si esos 2 departamentos estaban a su nombre se los regalaba a José Antonio Meade, pues los tomamos encantados porque ahí están las pruebas y José Antonio Meade ha decidido donarlos a 2 damnificados del sismo en la Ciudad de México. Así es que, pues que cumple su palabra. Martín. Gracias. Bueno, yo tengo varias réplicas de lo que se ha dicho y seguramente tendré más porque esta es una lucha
de todo el PRIAN, PRI, PAN, PRD contra López Obrador, que es quien va adelante en esta lucha, tiene el apoyo del pueblo mexicano. No es casual que tenga el apoyo del pueblo mexicano, no es porque qué raro que pasó, sino que tiene una gran confianza de la gente, porque la gente lo identifica como el factor de cambio y porque la gente está harta de esto que ha hecho el PRI y el PAN, el PRIAN, a lo largo de todos estos años. El país está francamente deshecho en una violencia, en un baño de sangre, con la peor corrupción. Los gobernadores del PRI y uno del PAN se robaron más de 358,000 millones de pesos en este sexenio. El presidente de la República se estrenó con su Casa Blanca de 100 millones de pesos en las lomas de Chapultepec. Ricardo Anaya se fue a vivir a Atlanta. Alejandra Barrales se compró un departamento en Miami. Es decir, estamos en lo peor y mientras tanto la mitad de la población vive en la pobreza. Llevamos 35 años así. Entonces la gente dice, ya, basta de PRIAN, queremos un cambio. Por eso Andrés Manuel López Obrador tiene el apoyo. Y los que se benefician de todo esto no quieren que cambie nada. Entonces tienen una guerra sin cuartel contra Andrés Manuel López Obrador, una guerra de mentiras, y están unidos. Aquí es el mismo guión. Si ustedes revisan, le pido al auditorio, vea, es el mismo guión del PRI, el mismo guión del PAN, el mismo guión del PRD. A lo mejor hasta ensayan juntos, con los mismos asesores, en los mismos stands. Pero lo que dicen es completamente absurdo. Por ejemplo, que están muy preocupados de las víctimas. Preocupados de las víctimas, no tienen ninguna política hacia las víctimas. Ni Felipe Calderón, ni Peña Nieto, ni los gobiernos del PRI ni del PAN las tuvieron. Luego, que hay que hacer las grandes reformas. Hay muchas reformas legales que se han hecho, pero no las han aplicado. Luego dicen que Mides un personaje honesto. Mides un personaje que es completamente operador de la corrupción en este sexenio. Y además es un incapaz y un inepto al 100%. Con Fox se dejó una deuda de 1.7 billones de pesos. Con Calderón pasamos una deuda de 5.2 billones de pesos. Peña Nieto nos va a dejar una deuda pública de 10 billones de pesos. Y el secretario de Hacienda en los dos últimos sexenios fue Mid el inepto. No tiene nada que ver con la posibilidad de un nuevo gobierno. Luego, por otro lado, en el caso de Anaya formó parte del gobierno de baño de sangre que ahora critica aquí su representante. Él fue parte del gobierno de Felipe Calderón, fue subsecretario en un área del gobierno de Felipe Calderón. Nunca criticó ni se deslindó de la política de seguridad pública de Felipe Calderón, sino que la avaló, es decir, formó parte de lo mismo. Calderón empezó el sexenio con 8,000 homicidios al año. Y antes de que terminara ya traía 27,000 homicidios al año. Es un carnicero. Y luego vienen aquí a hablar de seguridad. La inseguridad estalló sobre todo en una parte, al final del gobierno de Salinas, y luego un gran repunte con Felipe Calderón. Entonces, que no nos vengan a criticar lo que ellos mismos avalaron. Tenemos un gran fracaso en materia de seguridad de los gobiernos federales del PRI y del PAN, y en ese lapso tan difícil y con una gran presión federal, los únicos éxitos en la Ciudad de México los tuvo Andrés Manuel López Obrador. Por eso lo combaten tanto. Ahora, aclaro, Anaya no ganó el debate, Anaya dijo puras mentiras. Y el único diario que dice que Anaya que le fue bien, consultó a sus propios consejeros para sacar esa conclusión. Entonces, no, Anaya ni ganó el debate. Y si ustedes ven las primeras páginas y los titulares de los diarios hoy, no es la tendencia que traen los medios de comunicación. Anaya fue al debate a mentir sobre los datos de secuestro, sobre los datos de índices delictivos, incluso hasta mintió sobre el tema de la amnistía. Ahora, a propósito del tema de la amnistía, le contesta Verificado MX que en El Salvador sí tuvo resultados la amnistía que libraron para la tregua entre las pandillas salvadoreñas. Por cierto, ese es un dato que ellos dan. Ahora bien, si en el Senado el PRI quiere imponer un fiscal carnal, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, PAN y PRD quieren imponer un fiscal carnal. Es decir, es el mismo modelo. Y por otro lado, sobre el tema de la sociedad civil que ahora vienen a defender, no, Andrés Manuel no dijo que no crea en la sociedad civil. Andrés Manuel se ha apoyado mucho en la sociedad civil. Ahora bien,
hay quienes, siendo parte de la clase política, dicen que son sociedad civil y realmente no lo son. Eso es completamente cierto. O hay quienes fueron parte de la sociedad civil y ahora están en órganos electorales, en tribunales, en partidos políticos, ya juegan otro rol. Esa no es sociedad civil, es una sociedad civil de mentiras. Respetamos a la sociedad civil de veras. Sobre el tema de la amnistía y el perdón, miren, quienes han perdonado a los criminales son los gobiernos del PRI y el PAN. En México se cometen 33 millones de delitos al año y solamente se sanciona, se castiga al 2%. Quien liberó al Chapo Guzmán fue el gobierno federal panista de Fox, y quien nunca lo pudo encontrar fue el gobierno federal panista de Felipe Calderón. Ahora bien, finalmente, la estrategia de fuerza que plantean PRI-PAN en contra de la seguridad, o en el tema de la seguridad, perdón, no se puede separar del tema económico. Aquí, al contrario de lo que se dijo, voy a mostrar dos gráficas. Una, esas son las gráficas del crecimiento de los países. Algunos países de 1981 en adelante crecieron y crecieron y crecieron. La línea recta que está hasta abajo, de color rojo, es México. Es una línea casi completamente horizontal, como pueden ver. Es decir, el país que no creció en todo este lapso fue México, y quien gobernó en este lapso fue el PRIAN. O sea, el PRI con el pacto con el PAN, o el PAN con el pacto con el PRI. Su política económica ha sido un fracaso. Por eso ha estallado también la violencia, porque la economía no ha crecido. Ahora bien, también tiempo para los demás, ¿no? Vamos. Solo termino con una idea. Termino una sola frase. Y nos vamos a corte. PRI y PAN defienden la guerra, defienden esta política de fuerza porque es un gran negocio. A costa de la vida de la gente, quieren que siga una masacre de sangre en nuestro país, porque han hecho un negocio de 100,000 millones de pesos al año con contratos y moches con las empresas de seguridad en el país. Tenemos que ir a corte, vamos a corte y regresamos. Regresamos del corte y vamos con Roberto, por favor. Tratar de ser lo más breve que se pueda. Claro. Lo primero, Alfredo, precisar, Jaime Rodríguez el Bronco, desde el 2015, cuando fue candidato a gobernador, renunció a las prerrogativas públicas, y ahora lo hizo tan pronto como el INE le entregó el cheque. No lo había devuelto antes porque no se lo habían entregado, pero fue antes que Margarita. Pero además de eso, en el debate les presentó una carta a los otros candidatos, que solamente uno alcanzó a recibir, por lo que hoy se les están llevando a sus partidos políticos para que la reciban. Y es la propuesta de Jaime Rodríguez para que se ponga como una iniciativa tan pronto llegue un presidente, para renunciar a todas las prerrogativas, que ya no se les dé dinero a los partidos. Y con eso estaríamos ahorrándonos 12,000 millones de pesos al año. Entonces, pues veremos. Hoy estuvo ahí el Bronco en los partidos entregándoles la propuesta. Ojalá que la firmen, porque entonces ya el Bronco saldría ganando para México 12,000 millones de pesos al año. Sobre todos los problemas que tiene el país de corrupción, pues ya mis compañeros me ayudaron a sacar a la luz todo lo que ha sucedido en estos años. Maridalia decía que en 25 años son 80 o 90 años en los que ha estado sucediendo lo mismo. Y quienes han estado presentando las estrategias son los mismos, son los partidos, es el PRI, es el PAN, y son todos los priistas y panistas que hoy están con AMLO en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo esperar que resuelvan lo que no han podido resolver en 80 años? La única solución es quitemos a los partidos del poder, saquemos a los políticos corruptos de la función pública, dejemos en el gobierno al buen servidor público y pongamos especialistas que ocupen las posiciones de los políticos corruptos. Esa es una gran solución. Con eso evitaríamos que haya más corrupción hacia adelante y no tendríamos inconveniente en juzgar a todos los anteriores. Roberto, gracias. Ángel. Pues habría que comentar varias cosas.
Por supuesto que López Obrador no es una víctima. Ayer Ricardo fue muy claro, tanto con José Antonio Meade, con Andrés Manuel López Obrador y con los otros candidatos, sobre sus contradicciones y cuáles son las propuestas de Ricardo. Me extraña que diga Martí que todos van contra Andrés Manuel o descalificar quién ganó el debate. Es decir, cuando el mismo periódico pone a Andrés Manuel arriba en su encuesta, pues los de Morena dicen, qué buen periódico. Y ayer que el mismo periódico lo da como perdedor en la encuesta, dicen, no, ese periódico es de la mafia del poder. Entonces, es un discurso que tenemos muchos años escuchándolo. Yo solamente quiero decir que en materia de corrupción es increíble que López Obrador diga que va a combatir la corrupción cuando tiene entre sus filas a el Baester Gordillo, que tiene su casa en San Diego, que ha saqueado durante muchísimos años las arcas de la Secretaría de Educación Pública y del sindicato, donde está Manuel Bartlett en Morena, que robó la elección a Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, donde van a ser candidato a senador a Napoleón Gómez Urrutia, que se robó $54 millones de los trabajadores mineros. Es decir, la corrupción en Morena es absoluta, es abierta. El caso de Eva Cadena en Veracruz está ahí. Es decir, dice Andrés Manuel, yo no soy corrupto, pero todos los que están a su alrededor pareciera que sí. Ricardo ha propuesto un tema muy claro, que es quitar el efectivo en las transacciones de gobierno. Es decir, si nosotros podemos quitar el efectivo en las transacciones de gobierno, vamos a quitar mucho de la corrupción que lo vimos en este sexenio que encabeza Peña Nieto y José Antonio Meade, en el 7 de 7 que ayer le decía el propio Ricardo Anaya a José Antonio Meade. El 7 de 7 implica la Casa Blanca, la estafa maestra, el caso de Javier Duarte, el caso del socavón en Morelos, el tema de Roberto Borge, el caso de Roberto Sandoval y de César Duarte. Y una última cosa, quien ha combatido la corrupción son las alianzas PAN-PRD. Hoy están en la cárcel estos gobernadores del PRI, no por Morena y López Obrador, sino por gobiernos emanados de alianzas PAN-PRD, tanto en Quintana Roo como en Veracruz. El caso de Javier Corral, que ganó solo, y otros compañeros. Bueno, Martí, me da mucho gusto que menciones a Felipe Calderón, el presidente que empezó a defender a los mexicanos de la inseguridad y de los criminales. Es miserable cómo utilizan la lucha contra el crimen organizado y tantas tragedias que han ocurrido en este país para echar la culpa a un presidente que tuvo el valor de defendernos de los cárteles de la droga. Y sí, Margarita Zavala va a hacer uso de toda la fuerza del Estado. Y además, no solo es ella la que está proponiendo la estrategia. Se hizo llegar de Alejandro Ope, el experto más reconocido en México en temas de seguridad, quien la está asesorando y está ayudando a generar el plan para combatir la seguridad y generar paz en México. Dos cosas. Una, lo mejor que tienen Anaya y José Antonio Meade en su currículum es haber sido empleados de Felipe Calderón. Lo segundo es, a la corrupción no la pueden combatir los corruptos, ni los cómplices como José Antonio, ni los corruptos como Ricardo y su nave industrial, ni los corruptos como López Obrador y todos los casos que tienen muy cercanos. A la corrupción la combaten los honestos, honestos como Margarita Zavala. Martí, un minuto para despedirnos. Bueno, varias cosas. Primero, Ponce y Imas Bejarano no están en el equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador. El Baester Gordillo tampoco. Ella ha trabajado con el PRI, con el PAN, como lideresa magisterial. Napoleón Gómez Urrutia fue absuelto por la justicia federal del PRI y el PAN. Reclámenles. Luego, sobre los departamentos de López Obrador, fueron cedidos a sus hijos hace años. Y bueno, pues ahí en el registro público de la propiedad luego se tardan años en actualizar sus libros. Si hasta los prediales tardan 20 años en cambiar los nombres de los propietarios. Luego, sobre el asunto del equipo, nuestro equipo tiene a gente muy valiosa como Tatiana Cloutier, como Rocío Nale, como Jacob Polemski. Es un equipo formidable el que ha construido Andrés Manuel López Obrador, como Olga Sánchez Cordero, la ministra de Justicia, muy bueno. Y luego, por otra parte, también quiero aclarar que después de 20 años podemos hacer muchos balances de los temas de seguridad, hacer un corte muy bueno de seguridad y de crecimiento. Con Felipe Calderón se triplicó el número de secuestros, con Andrés Manuel López Obrador bajó el número de secuestros. Por cierto, Anaya es un hombre muy corrupto y muy peligroso. Cuidado con él. No tiene una sola... Sí. Un minuto para... Y nada más, mi gráfica. Esta es la gráfica de la inversión extranjera en la Ciudad de México en el periodo que fue jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Miren, el punto más alto de inversión extranjera en la Ciudad de México es en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Hubo más inversión extranjera que en el periodo de Marcelo, de Mancera y del ingeniero Cárdenas. Es decir,
fue un gran promotor de la inversión pública y privada, y entre la privada, nacional y extranjera. Martí, muchas gracias. Ángel, un minuto. Habría que verificar esos datos que dice Martí, pero Bueno, está muy verificado, muy ya claro, desmintió a Naya todo el tiempo. Todos los personajes que están atrás de Andrés Manuel López Obrador, me faltaron algunos otros. Ahí está el salinismo, ahí está el cedillismo con Esteban Moctezuma Barragán, y lo último que sigue sin contestar Martí, obviamente no lo va a hacer López Obrador. López Obrador escribe un libro sobre el tema del FOBAPROA. Los del PRD, yo he estado desde hace más de 20 años en el PRD, hicimos una consulta, denunciamos el tema del FOBAPROA. López Obrador escribió un libro, dice: Alfonso Romo fue uno de los beneficiarios del FOBAPROA y hoy Alfonso Romo es el coordinador de su plan de desarrollo a nivel nacional. Es la ambición del poder y están dispuestos a todo. Gracias, Ángel. Vanessa, un minuto para despedirnos. Muchas gracias. Pues simplemente aquí lo que hemos visto son todas las inconsistencias, el riesgo que implica López Obrador para las inversiones. Decía ahorita Martí lo de la inversión extranjera directa, aquí tengo yo también mi dato y lo tengo súper específico y la fuente, para que no haya lugar a duda. En la administración de López Obrador, la inversión extranjera directa cayó 39%, pasando de 10.211 millones de dólares en 2001 a 6.239 millones de dólares cuando él salió. Fuente, la Secretaría de Economía, ahí lo dejo para el público para que lo pueda ver, porque que no nos mientan, están acostumbrados a eso, pero ahí está. Y bueno, cuando a la gente como Martí se le acaban los argumentos, pues van a los adjetivos, usa el incapaz, el inepto. Yo también podría decir aquí muchas cosas de Andrés Manuel, pero yo sí prefiero irme por la racionalidad, y la racionalidad pues es que no olvidemos que Andrés Manuel sigue siendo el de las marchas en Reforma, el que cerró empresas, el que quema pozos petroleros, el que apoya a quien rapa a los maestros en Chiapas, el que dice no a las inversiones, el que invita a la violencia de la gente, y el que hoy por hoy los empresarios, los inversionistas han hecho un llamado a decir: por favor, tenemos que continuar con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que lo auditen todo, perfecto, eso está muy bien, pero no podemos negar el desarrollo por caprichos. Y recordemos también las ligas, todos recordamos los ligazos y las ligas, las bolsas de dinero, y también recordamos el dinero jugado en Las Vegas. Así es que por favor no nos vengan aquí a dar ustedes clases de probidad. Vanessa, muchas gracias. Roberto, un minuto para despedirnos. Bueno, pues al último, pero no el último. Lo primero es, ya se dijeron entre ustedes todo lo que se han robado entre ustedes, entre toda la gente que ha venido y ha sido emanada de sus partidos. Y estamos hablando de los cuatro, porque se tiraron entre los cuatro a todo eso. Pero si hablamos de corrupción actual, corrupción es robarle el dinero al pueblo, robarle el dinero que tanto necesita la gente vulnerable de nuestro país para llevárselo a sus partidos. Y sus partidos este año se están llevando 12,000 millones de pesos. Hoy el Bronco les propone: regrésenlos, firmen. Él ya firmó. ¿Van a firmar todos ustedes? Ahí se las dejo. Pues muchísimas gracias, gracias a todos. Gracias por venir, gracias por su tiempo. Gracias por sintonizarnos, nos vemos mañana. Maridalia, muchísimas gracias. Ya me sentí agradecida. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana, gracias por sintonizarnos.